Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, para en obediencia, Señor, cumplir con lo que tú nos has puesto, Señor, como tarea. Predicar tu palabra fielmente. Que seas tu Espíritu Santo, Señor, revelándome la verdad y la fidelidad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida anterior y ahora que somos cristianos hemos pasado por dificultades o pruebas? Yo, preparando este tema, pensaba en cada uno de ustedes y en mí, lógicamente. Y yo concluía que yo creo que todo cristiano ha pasado por pruebas o por desiertos. Entonces, lo importante en las pruebas, o cuando estamos pasando esas pruebas, es la actitud que nosotros podamos tomar. No podamos tomar una actitud de pobrecito yo, qué pena, qué pesar de mí, qué pesar de mi familia. Tomo una actitud de dejarme de congregar, tomo una actitud de un genio diferente, un temperamento diferente, me la pagan los discípulos de la célula. O sea, mi temperamento cambia absolutamente. No queremos reconocer que Dios está trabajando en nuestras vidas y está aplicando su palabra en nuestras vidas para una transformación. Yo por eso le he dado un título a este pasaje: Conexión en el desierto. En los desiertos que cada uno de nosotros hemos pasado por nuestra vida. Y la cita bíblica es Deuteronomio 8, del 1 al 6. Voy a leer de a 2 versículos, los voy explicando y los vamos aplicando en nuestra vida real. Dice la palabra de Dios en 8.1, Deuteronomio: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas, seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordaréis de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Si analizamos este texto, estos 2 primeros versículos, vemos que se repite la palabra para. Y la palabra para indica la finalidad de una acción. La finalidad que tenía el Señor con nosotros era diciéndonos que nos cuidáramos de poner por obra, o sea, de practicar los mandamientos. No solamente escuchar la palabra de Dios, sino hacer la palabra de Dios. ¿Quién pone eso en nosotros? Dios. Él pone tanto el hacer, como el querer, como el hacer. ¿Cómo podemos conservar nosotros una buena conexión con Dios en medio del desierto? Primero que todo, ¿qué es un desierto? Un desierto es una soledad. Un desierto está plagado de animales feroces, como serpientes, como animales que no son muy amigables con nosotros. No hay agua, no hay vegetación. Así es nuestra vida cuando el Señor nos somete a una prueba. Soledad, abandono total. Dice la palabra de Dios de que Él nos prueba para un propósito. Acá nos dice que para que viváis y para que seáis multiplicados y entréis en esa tierra prometida que había prometido a nuestros antepasados. Otra cosa muy importante que vemos en este pasaje, en el versículo 2, es: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿De qué nos está hablando acá el Señor? De tener memoria con Él, de no perder la memoria con Él. Cuando nosotros hemos pasado por estos desiertos tan difíciles en nuestra vida, el Señor finalmente nos bendice. El Señor finalmente nos dice: has pasado la prueba, continúa tu camino, fuiste disciplinado, fuiste obediente. Igual, si nosotros no somos obedientes, si nosotros no somos disciplinados, si nosotros no estamos siguiendo lo que nos dice la palabra del Señor, si nosotros por el contrario hacemos lo que hizo Pedro
cuando negó al Señor, que se alejó y volvió a su vida pasada de pescador. Si nosotros volvemos a nuestra vida pasada, a volver con nuestros amigos, con aquellas amistades que no nos convenían, aquellas amistades del viejo hombre, entonces Dios nos va a disciplinar y esa disciplina se va a demorar mucho más tiempo. Entonces ahí perdemos la conexión con el Señor. Si queremos conservar la conexión con el Señor, tenemos que ser disciplinados y obedientes, como nos lo manda en este pasaje. Generalmente cuando estamos pasando por desiertos, percibimos promesas futuras del Señor. Pero para que esas promesas lleguen prontamente, como todos quisiéramos que esa prueba pasara, debemos de ser obedientes. Uno de los antídotos que hay cuando estamos pasando por pruebas nosotros, por esas disciplinas, por esos desiertos angustiosos, es que nosotros debemos dedicarnos a la evangelización. Debemos dedicarnos a la palabra. Si tenemos célula y somos los líderes de esa célula, debemos dedicarnos a nuestros discípulos. No llegar con amargura donde estos discípulos a mostrarles de que estamos pasando una prueba. No, que pasemos desapercibidos. Si en algún momento tenemos que contar ese testimonio de que tenemos prueba en nuestra vida, que sea un testimonio edificante. No para que nos sintamos, pobrecito yo, qué pesar de mí. En el versículo 3 y 4 nos habla de aflicción y escasez. La aflicción quiere decir angustia. También viene la palabra para hacerte saber de que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Ese es el propósito que nos quería mostrar el Señor allí. Nosotros muchas veces cuando estamos en estas lagunas, en estos desiertos, y estamos tratando de perder la conexión con Dios por nuestra desobediencia, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos en las cosas materiales, pero acá el Señor nos dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Por eso Él nos invita aquí que nos acerquemos a la palabra, que seamos obedientes a la palabra. En los versículos 5 y 6 nos recuerda lo que dice en Hebreos 5 al 8, que habla sobre la disciplina, sobre cuando el Padre disciplina a su Hijo. Mayormente el Señor, como nos ama, nos disciplina. Muchas veces hemos escuchado personas que dicen, es que el Señor no me quiere. ¿Yo para qué estoy metido en el cristianismo si es que el Señor no me ama? Miren la situación que estoy. No, el Señor te ama. Y te ama tanto que te está sometiendo a esta prueba, a ver de qué está hecho tu corazón, a ver qué es lo que has aprendido, a ver qué es lo que hay allí. ¿Hay un corazón de carne o un corazón de piedra? La importancia de guardar los mandamientos y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Debemos de guardar los mandamientos y mostrar sabiduría. ¿Qué nos manda entonces el Señor? Para concluir, para aplicar. Nos manda que seamos fieles, que cumplamos fielmente su palabra. ¿Qué quiere permitir Dios en nuestras pruebas? Transformación. Todos hemos sabido que la palabra de Dios no se hizo para informarnos. La palabra de Dios se hizo para transformación de nosotros. Si nosotros llevamos X tiempo, X años, X meses en el cristianismo, debemos mostrar de que estamos siendo transformados por el Señor. Entonces, esa es la misión de hoy, la tarea que nos coloca el Señor en esta mañana. Disciplina y obediencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque notamos tu presencia en este lugar, porque vimos tu revelación, Padre Celestial. Ahora queda la tarea en nosotros, Señor, de obedecerte, de ser disciplinados con tu palabra y de ser fieles a la misma. Te damos gracias pues por este tiempo y por tu compañía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.